Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Interior constata un aumento de mensajes sobre España en redes sociales de Daesh. Jorge Fernández Díaz, la amenaza yihadista está en su momento más crítico desde el 11M. Israel detiene a 6 beduinos, 4 de ellos maestros de escuela, por propaganda yihadista del Daesh. Y ya son 1.600 los heridos atendidos por Israel en la frontera con Siria. Son las noticias que vamos a tratar hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego en la segunda parte de este informativo viene Raquel para traernos noticias culturales. Pero empezamos en España. El Ministerio del Interior ha constatado un fuerte aumento de los mensajes sobre España en las redes sociales ligadas al grupo yihadista Daesh. No obstante, el Gobierno no tiene constancia de una amenaza concreta y directa de un ataque en territorio español. Los agentes que monitorizan las redes en busca de potenciales amenazas contra España han localizado 2 tipos de mensajes, aunque muy genéricos. Unos son directamente amenazantes contra el país y otros tienen como objetivo el adoctrinamiento y la captación de yihadistas. Precisamente este lunes el juez envió a prisión al marroquí detenido en Badalona acusado de proselitismo y captación de combatientes para Daesh a través de las redes sociales. Los expertos no solo han detectado un aumento de las menciones a España, sino también cómo se ha incrementado su nivel de violencia. Por ejemplo, el 29 de junio, coincidiendo con el aniversario de la creación del califato, los productores de terror audiovisual del Estado Islámico lanzaron 73 campañas propagandísticas y divulgaron vídeos en los que eran asesinadas ante las cámaras 56 personas. Sí, Jordi, hoy vamos a ver cómo todas las noticias están relacionadas o tiene algún protagonismo Daesh. No solamente en la zona de Oriente Próximo, donde actúan directamente en Irak o en Siria o en Libia incluso, sino como el tema de Daesh está en las portadas de los periódicos en España y en Israel. Y veremos cómo esto ya ha dejado de ser un suceso local para convertirse en un fenómeno totalmente global y que puede alcanzarnos, que nos va a alcanzar de lleno, y de hecho, si no tenemos que lamentar más dolor, y de esto va la próxima noticia, justamente por la actuación del Ministerio del Interior de España, que se lo ha tomado muy en serio, y en eso estamos de acuerdo y lo apoyamos. Lo que sí, también hay que decir de que los que creían que hacían los vídeos de Daesh, de las decapitaciones y esto, era alguien con el móvil filmando algo que está pasando con sus compañeros, pues que se lo piense, porque no es casualidad que el mismo día que cumplen el aniversario de la proclamación del califato salgan 73 campañas con sus correspondientes subtítulos en distintos idiomas. Esto es una producción que ya querría para sí a muchas industrias audiovisuales del mundo fuera de Hollywood. Así que la cosa está muy mal. Seguimos. Una mujer ha sido detenida en Arrecife, Lanzarote, acusada de reclutar niñas y adolescentes y facilitarles el desplazamiento a zonas controladas por Daesh. La detenida es española y mantenía contacto directo con operativos del Daesh en Siria. Se trata del primer arresto que se realiza en Canarias este año, ya que la mayoría habían sido practicados en Cataluña, Ceuta y Melilla. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró este domingo que la amenaza yihadista está en su momento más crítico desde el 11M, situó en 116 el número de españoles que se han incorporado al Daesh o a Al-Qaeda. España es el tercer país de la Unión Europea donde se detuvieron a más personas en 2014 por actividades terroristas yihadistas, con 34 detenidos, solo superado por Francia con 188 y Bélgica con 71, según datos del informe anual sobre terrorismo de la Agencia de Cooperación Policial Europea, Europol. A eso nos referíamos cuando hablábamos antes de la acción del Ministerio del Interior español, que sitúa a España, a pesar de que no ha habido ningún atentado con víctimas mortales en nuestro territorio, pues somos el tercer país en detenciones en Europa, al menos en 2014. Llama la atención no que España haya hecho 34 detenciones, sino que, por ejemplo, el Reino Unido no haya hecho más.
¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque el Reino Unido es escenario de muchos ataques terroristas vinculados al Daesh. Así que yo me siento más seguro aquí que en el Reino Unido. Pues lo digo ahora con la boca llena. Y también depende dentro de España también en qué zonas. Hemos reiterado en varias ocasiones y sin ánimo de tocar las narices a nadie en particular, y no estamos hablando de política interna, pero la zona más conflictiva del yihadismo no es la zona donde viven más musulmanes, sino es Cataluña. Es una zona, Cataluña, donde hay muchísimos musulmanes, y también los hay y muchísimos más en Ceuta y Melilla en proporción. Y Ceuta y Melilla son dos semilleros de los que salen muchos de estos yihadistas, de los 116 que ya han ido a combatir. Pero en Cataluña parece que la población musulmana tiene de alguna manera o facilidades o tiene una tendencia ideológica propagada seguramente a través de las mezquitas irregulares. No estamos hablando de las mezquitas que controla el Ministerio de Interior, nuevamente, porque siempre hay gente infiltrada tratando de ver de qué van los sermones, pero en los pueblos y ciudades pequeñas de Cataluña, donde hay muchísima población musulmana, pues hay mezquitas espontáneas, de estas que la gente del lugar no les gusta alquilar en la ciudad un local, pues se reúnen en algún galpón, por ejemplo, a las afueras de la ciudad. Pues ahí se está organizando de todo. Y ahora una nueva sucursal que no teníamos en cuenta, pero que también tiene su lógica. Canarias está enclavado en el continente africano y es evidente que está mucho más cerca de que la península, de todo el ambiente de propensión a la infección ideológica del yihadismo que puede llegar desde Marruecos o desde Mauritania. Así que, nuevamente, ¿estamos mejor que en otros lugares de Europa? Sí, pero que no hay que bajar la guardia porque esto está cada vez más cerca también. Y seguimos hablando de Daesh, pero ahora en Israel. Los servicios de inteligencia israelíes detuvieron esta semana a 6 beduinos, 4 de ellos profesores de escuela, sospechosos de apoyar al grupo yihadista Daesh y acusados de divulgar su ideología. Los arrestos se realizaron en el curso de 2 meses en Ura, en el desierto del Negev, tras la sospecha de que mantenían reuniones secretas sobre las actividades del grupo yihadista y difundían su ideología. Los servicios de inteligencia de Israel sospechan que utilizaron su posición como maestros para distribuir propaganda de Daesh entre sus colegas de profesión y alumnos. La semana pasada, Hamza Magamsa, de 23 años y palestino con ciudadanía israelí, fue condenado a 3 años de prisión en Israel tras confesar que viajó a Siria para unirse a las filas del Daesh. Sí, el tema de las poblaciones beduinas, la verdad está sorprendiendo a Israel, porque en general, Jordi, los beduinos han sido un pueblo nómada por tradición y pacifista que no se metía y cuya vinculación, o sea, siendo musulmanes, pues se lo tomaban bastante más a la ligera que la mayoría de las poblaciones musulmanas asentadas en aldeas y en ciudades, ¿no? No sé si el proceso de urbanización que les ha llevado a asentarse en ciudades como esta de Jura, en el Negev, ha propiciado algún cambio en su mentalidad, pero no es la primera noticia que tenemos de beduinos que tratan de incorporarse a la experiencia yihadista de Daesh. Aquí el tema es mucho más sangrante, porque entre ellos 4 de ellos son maestros de escuela, o sea que están en la posición ya no de como decimos, de alguien que tiene acceso a las redes sociales o alguien que circula por las mezquitas. No, estos son los maestros y estos son los que adoctrinan a los alumnos. Entonces es sorprendente primero que no haya habido antes una denuncia de los propios alumnos, de los padres de los alumnos, de cosas raras que pasaban con estos maestros. Porque en Israel el problema no es que te quejes, es que este profesor no le gusta cómo le enseña a mi hijo. No, le está contando unas cosas muy raras sobre el tema del Daesh. Ese tema hubiera hecho saltar las alarmas enseguida en los servicios de seguridad israelíes.
Y como te digo, el caso es más sangrante todavía porque ya no estamos hablando de palestinos, de los territorios, ni siquiera... Son gente que han vivido siempre con toda la ciudadanía israelí, o sea, siempre han vivido dentro de Israel, son árabes israelíes musulmanes, pero no están dentro de la misma clasificación que puedes encontrar a los árabes israelíes musulmanes, por ejemplo, de la Galilea, que tienen sus tierras y sus aldeas tradicionales, sino que esta gente han sido nómadas en el desierto, que cruzaban para ellos la frontera de Israel y Egipto, y el Sinaí prácticamente no existía, iban y venían. Hoy en día todo eso ya se acabó y es muy probable, Jordi, que estas influencias, en vez de llegarles a través de las redes sociales, como sucede con los yihadistas en Europa, les llegue de forma mucho más directa a través del contacto transfronterizo con los yihadistas que hoy en día están en el norte de la península del Sinaí y que suponen un problema no solamente para Israel, sino especialmente para Egipto, que tiene en marcha varios operativos y que la semana pasada pues tuvo que actuar de forma contundente para abatir las células que habían atacado y matado a 70 personas. El ejército israelí ha cifrado en cerca de 1.600 el número de heridos atendidos en la frontera con Siria, sin especificar cuántos de ellos son civiles y cuántos combatientes. Al llegar a la frontera, las fuerzas militares presentes no preguntan y no se fijan en quiénes son los heridos, si son civiles, de qué religión son o de qué lado del conflicto sirio se encuentran. Simplemente otorgamos la ayuda médica necesaria. Son palabras del portavoz y agregó: si es un herido que puede ser tratado en la frontera, es tratado en la frontera y después vuelve a Siria. Si es un herido que necesita ser derivado a un hospital, se le deriva para que reciba tratamiento. Estos traslados no supusieron problema alguno hasta hace unas semanas, cuando se registraron varios incidentes protagonizados por miembros de la comunidad drusa residente en la zona fronteriza, que atacaron 2 ambulancias al sospechar que trasladaban a integrantes de algunos de los grupos radicales que combaten en el conflicto sirio. Sí, no solamente grupos radicales que combaten en el conflicto sirio, sino grupos radicales que en el conflicto sirio tratan de masacrar al pueblo druso del otro lado de la frontera, del lado sirio. La comunidad drusa es una minoría dentro del mundo musulmán y es una minoría que desde la proclamación del Estado de Israel pues ha firmado un pacto de lealtad con el Estado que le ha llevado a ser protagonista, no solamente incorporándose al ejército de Israel, sino siendo puntero y siendo líder en muchas de las actuaciones del ejército de Israel. Hoy en día, por ejemplo, una de las unidades de élite más importantes, Golani, está comandada por un druso. Y estamos hablando de una minoría, no es un grupo étnico muy grande. O sea, la presencia drusa en el ejército de Israel es muy importante. Y ahora resulta que los drusos, pero del lado sirio, están siendo atacados por gentes de Al-Nusrat y por gente del Daesh, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Israel, el ejército de Israel, cualquier persona enfermo, herido que hacen llegar, acercan hasta la frontera, Israel lo recibe, lo trata. Como dicen aquí en el reportaje, si es una herida leve que se puede solucionar, ahí mismo tiene una especie de hospital de campaña, unas ambulancias que están equipadas para dar soluciones inmediatas. Pero si no, lo trasladan a hospitales del norte de Israel. Y hasta ahora no había problema, en principio porque la mayoría de la gente que se acercaba eran civiles del sur de Siria, de la frontera con Israel. Luego empezaron a acercarse milicianos de estos grupos rebeldes contra el gobierno de Bashar al-Assad, de Al-Qaeda, de Al-Nusra, etcétera. Pero el tema es cuando empezaron la ofensiva contra los drusos, por su supuesta lealtad hacia el gobierno central de Bashar al-Assad, pues en cuanto son evacuados por las ambulancias hacia Israel, pues estas ambulancias han sido atacadas. Y esto ha propiciado cierto desencuentro
por primera vez entre la comunidad drusa y la comunidad judía, digamos, de Israel, justamente a raíz de que Israel no le importa de qué bando o quién es el que está herido y que necesita la ayuda médica. Una vez que ya está restablecido, se lo devuelve a Siria, sea un civil o sea un combatiente incluso del Daesh. Da igual. Pero para los drusos las cosas resultan un poco difíciles de asumir. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Un poco disgustada por la noticia de Iker Casillas, pero bueno. Bueno, todavía no es seguro, pero yo creo que probablemente Casillas se vaya del Madrid. Sí, pero bueno, no quiero hablar de eso, ¿vale? Tengo buenas noticias de cultura judía. Claro que sí. Pues mira, estamos hablando estos días, ya lo adelantamos con José Manuel Laureiro y Anún Barriuso, con los que hablamos sobre este congreso a celebrar en Zamora. Bueno, pues después del Congreso se está luchando por establecer... Irse a tomar unas cañas. También, seguro que lo han hecho, porque son muy estudiosos y muy rigurosos, pero también saben vivir, o sea que... Bueno, pero ya nos adelantaban en esta entrevista previa, su deseo, el deseo de muchas personas de llevar a cabo, de construir, de que exista un museo monográfico sobre la cultura judeo-española en Zamora. Bueno, pues a lo mejor tenemos que esperar un poquito más de lo deseado para ver este museo en activo, pero ya tiene fondos este museo. Bueno, pues ese es el primer paso. Claro, te cuento que el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, representado por su presidente, Abraham Haim, ha donado al Centro Campantón un ejemplar de la Odisea de Homero en ladino, prologada por Isaac Nabón, el que fuera el quinto presidente de Israel y que es sefardí, y que aquí en Radio Sefarad apreciamos mucho porque tuvo la gentileza de concedernos una entrevista hace muchos años y fue encantador. Bueno, pues con este gesto, el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, el más antiguo de la ciudad, ha querido expresar su apoyo a este proyecto, la apertura de una exposición permanente de un museo que, bueno, requiere de la predisposición y el apoyo económico de las instituciones públicas. Y en eso están trabajando pues gente como nuestros colaboradores y amigos José Manuel Laureiro y Anún Barriuso. Seguro que somos de los primeros en enterarnos si este proyecto finalmente ve la luz. Seguro que sí, solo tenemos que esperar. Pero bueno, ya tenemos la Odisea en ladino, prologado por Isaac Nabón, como primer fondo de este futurible Museo Judío de Zamora. Bueno, pues nada, hay mucho trabajo detrás de estos dos expertos, José Manuel Laureiro y Anún Barriuso. Anún, siempre ese nombre se me atasca. Anún Barriuso. Pues sabemos que llevan muchos años trabajando por el tema de los judíos y los criptojudíos en Zamora, a ver si se puede cristalizar en ese museo. Uh-huh. Bueno, pues nada, mucha suerte, ánimo. Y bueno, a este personaje del que les vamos a hablar ahora, espero que lo de personaje no haya sonado peyorativo, no era mi intención, aunque seguro que algunos de ustedes, pues están de acuerdo con este carácter peyorativo que a veces tiene el término personaje, no necesita ayudas. Estamos hablando de Barenboim, Jordi, Daniel que Barenboim. Hoy estará en el Palau de la Música, acompañado por el Orfeó Català. Interpretarán obras de Verdi, por ejemplo, la obertura y el preludio del acto 1 y 3 de la Traviata, o las 4 piezas sacras del compositor italiano que van a ser, el punto fuerte de este programa. En este caso se trata de la primera colaboración entre este gran maestro de la música, el Orfeó Català, y el coro de cámara del Palau de la Música Catalana. Además, Barenboim es noticia porque hace apenas unos días presentó en Berlín el esqueleto de lo que será el edificio de la Academia Musical Barenboim Side, con un auditorio diseñado por Frank Gehry.
nada más y nada menos. Sí, el arquitecto del Guggenheim, de los Guggenheim. De los Guggenheims. Y bueno, el objetivo de esta academia musical es formar músicos de Oriente Próximo, pero también fomentar el contacto con los músicos europeos. Así que seguro que seguiremos hablando de esta academia musical Barenboim-Said. Y después de oír el informativo, si quieren correr al Palau de la Música para escuchar en directo a Barenboim, bueno, pues les damos permiso. Me pregunto si estará buscando la nacionalidad catalana también, Jordi, que ya tiene una colección de nacionalidades. Que ya, es increíble. Bueno, de momento creo que los catalanes no pueden dar una nacionalidad particular, bueno, pero todos andarán. Los palestinos tampoco y Barenboim la tiene, o sea que... Pero en fin. Bueno, lo que quieras, Barenboim. Te damos todas las nacionalidades que quieras. Exacto. Un tipo que no pasa desapercibido, Daniel Barenboim. ¿Y de dónde pasamos ahora? ¿Qué hablamos? Pues vamos a hablar de que Bob Dylan ha estado en Madrid, en un concierto un tanto decepcionante. Sí. Porque, bueno, estuvo como a medio gas, ni siquiera sus grandes canciones fueron interpretadas como el público esperaba, pero claro, es un público entregado que solo por poder decir que han escuchado a Bob Dylan, bueno, pues ya están contentos. El precio de las entradas alcanzó, bueno, se sitúa entre los 45 y los 120 euros. No vemos a Dylan muy preocupado por la posible crisis económica de sus fans. No todos para Dylan, y ya. Muchos se quedan entre medias. Y también estará en Donostia, en San Sebastián y en Andalucía. Así que nada, siempre es una buena noticia tener al poeta, al genio, al músico aquí, esté a medio o a total gas. Y, bueno, yo de estos viejos me gusta más Leonard Cohen, que es más mayor que Bob Dylan y que está al pie del cañón desde... Por supuesto, y que se pega unos conciertos entregadísimos de horas. Es que lo da todo. Sí. Bob está un poco peor de salud, a pesar de ser más joven. Y no sé si es cuestión de salud, pero bueno, es también de entrega, ¿no? Y de interés por el público y de muchas otras cosas más, que estamos en horario infantil, a lo mejor y no podemos decir. Digamos que el ritmo de vida de Dylan no ha sido como el de Cohen. No. Bueno, y terminamos hablando de nosotros mismos, si nos lo permiten, porque nos ha hecho mucha ilusión saber que la Radio Nacional Uruguaya ha utilizado o ha echado mano de nuestro programa homenaje a Nicholas Winton para hablar de este personaje singular y admirable. Sir Nicholas Winton, ya saben, fue la persona que rescató a 699 niños judíos en Praga. Nosotros recuperamos partes de dos programas, uno primero de 2007 en el que dábamos a conocer su caso y uno del año pasado con un descendiente de aquellos niños salvados, el músico Federico Lechner, que le dedicó un blues en su último disco del año pasado, puesto que su padre fue uno de los niños salvados por Winton. Así que nada, Radio Sefarad en la Radio Nacional Uruguaya. Nos hace muchísima ilusión, Jordi. Además, pues sí, homenajeando a alguien que realmente se lo merece, ser Nicholas Winton. Menudo personaje, menuda personalidad. Bueno, gracias Raquel. Nos despedimos hasta mañana, Jordi. Hasta mañana.